Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy les traigo un nuevo video, un video distinto, es un compilado, un top, como prefieran llamarlo, sobre las masacres más sangrientas de la historia argentina. Me costó mucho armar esta selección porque lamentablemente la historia de mi país está repleta de hechos de este tipo, así que decidí enfocarme en el siglo XX, que al fin de cuentas es considerado el siglo más sangriento, más violento y con más muertes en toda la historia de la humanidad. Así que estas son las 7 masacres más sangrientas de la historia argentina. 5. Bombardeo a Plaza de Mayo. Hacia 1955 gobernaba el país Juan Domingo Perón. Se encontraba transitando su segundo mandato que finalizaría con las elecciones de 1958. Pero esas elecciones nunca llegaron para el presidente. El 16 de junio de 1955 un grupo de militares y civiles intentaron asesinar al presidente y consumar el golpe de Estado. Para lograrlo, varios escuadrones de aviones pertenecientes a la aviación naval bombardearon y ametrallaron con munición aérea la Plaza de Mayo y la Casa Rosada, el edificio de la CGT y el Palacio Unzué, la entonces residencia presidencial en el barrio de Recoleta. Las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo y sus alrededores, matando y causando heridas a cientos de ciudadanos que se encontraban ahí. Una de las tantas bombas dio de lleno en un ómnibus, despedazándolo por completo. Otra impactó sobre un transporte escolar lleno de niños que se encontraban de excursión en la capital. En Recoleta la intención era bombardear la residencia presidencial que se encontraba en donde hoy se levanta la Biblioteca Nacional. Sin embargo, las bombas cayeron entre la esquina de Pueyrredón y Las Heras y la Plaza Vicente López y la calle Guido, matando a varios ciudadanos, entre ellos un joven de 16 años, una mucama, un vigilante e incluso extranjeros de nacionalidad italiana y rusa. El presidente fue advertido del intento de asesinato y se resguardó en el Ministerio de Guerra, a 200 metros de la Casa Rosada. 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, los militares derrocaron a Perón y tomaron el poder, iniciando una dictadura autodenominada Revolución Libertadora. De los autores materiales de la masacre, solo Samuel Toranzo Calderón fue condenado a cadena perpetua. El vicealmirante Benjamín Gagiulo se suicidó el día siguiente de los bombardeos. Los militares que pidieron asilo en Uruguay fueron dados de baja por rebelión, pero después del golpe de Estado fueron reintegrados. Los demás culpables nunca fueron juzgados. Recién en 2010 el Estado realizó una investigación oficial a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos. Se identificaron 308 muertos, aclarando que a esa cantidad debían sumarse un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las bombas. 4. Masacre de Cabo Domingo. Este en realidad es uno de los tantos episodios que tuvieron lugar durante el genocidio Selknam, es decir, la matanza de los Selknam, o también llamados Onas, un pueblo indígena de Tierra del Fuego. Hacia fines del siglo XIX, distintas compañías ganaderas británicas, argentinas y chilenas empezaron a llegar a Tierra del Fuego, en donde instalaron sus estancias ovejeras. Para hacerlo necesitaban tierra, y la tierra ya estaba ocupada por los Selknam. La solución que los empresarios encontraron fue el exterminio. Estas compañías ovejeras llegaron a pagar 1 libra esterlina por cada Selknam muerto, pidiendo las manos u orejas de las víctimas como prueba del trabajo realizado. Frente a la ocupación de sus territorios, los Selknam intentaron defenderse realizando algunos contraataques a las estancias, pero su clara desventaja material en cuanto a armas no permitió generar una resistencia firme. Fueron varios los propietarios ganaderos que organizaron expediciones contra los Selknam, siendo 2 de ellos los más conocidos, Mauricio Brown y José Menéndez, fundadores de La Anónima, una empresa que al día de hoy sigue teniendo muchísimo peso en la Patagonia Argentina. Lógicamente no eran estos señores de clase alta los que se ensuciaban las manos matando indios, sino que delegaban esas tareas en militares, mercenarios o buscadores de oro, auténticos cazadores de indígenas. Entre los más sanguinarios se encontraban Jules Popper y el general Ramón Lista. La mayoría de las masacres perpetradas no están documentadas con fecha exacta, y los hechos se pudieron ir reconstruyendo a través de investigaciones y testimonios de sobrevivientes. Una de las más crueles y sin duda de las más cobardes fue la masacre de Cabo Domingo,
ocurrida en la primera década del siglo XX en la playa de Cabo Domingo, a 15 kilómetros de la ciudad de Río Grande. Alejandro McLennan era conocido como Chancho Colorado y trabajaba como administrador de las estancias de José Menéndez. Después de hostigar durante un tiempo a una numerosa tribu Selknam que vivía en la zona, decidió cambiar de estrategia. Los invitó a un banquete para sellar un supuesto acuerdo de paz. McLennan agasajó a sus invitados con muchísima comida y sobre todo con grandes cantidades de vino. Cuando comprobó que la mayoría de los indígenas se había embriagado, se retiró sigilosamente del lugar y ordenó a sus ayudantes que estaban apostados en las colinas a abrir fuego contra toda la tribu. Como resultado de la masacre, en la playa quedaron entre 300 y 400 cadáveres. 3. Masacre de la Forestal. La Forestal fue una empresa argentina de capitales extranjeros, de gran peso en la política y la economía en el norte del país, hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta empresa explotó de forma desastrosa más de 1.500.000 hectáreas de bosques de quebracho en el Chaco Austral. Exportaba principalmente tanino, que era utilizado en el encurtido del cuero, y llegó a ser una de las primeras productoras de tanino a nivel mundial. Y como muchas empresas, no llegó a esa posición precisamente de manera honesta. Obtenía tierras a precios miserables, recibía subsidios de la nación y de las provincias sin pagos de devoluciones y cobraba constantes sobornos a funcionarios públicos. La Forestal era una verdadera mina de oro para sus dueños, que a la vez poseían ferrocarriles y puertos propios y ni siquiera tenían que pagar a sus empleados con dinero. La empresa emitía sus propios billetes y acuñaba su propia moneda que los empleados canjeaban por comida en los almacenes de la misma empresa. Y por si esto fuera poco, también contaba con su propia fuerza de represión, conocida como la Gendarmería Volante, financiada en parte por la propia empresa, pero también por el gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca. En enero de 1921, la empresa cerró repentinamente varias de sus fábricas y obrajes, dejando a miles de trabajadores en la calle. Los obreros respondieron rápidamente y el 28 de enero declararon una huelga en todo el territorio, ocupando las fábricas de Villa Ana y Villa Guillermina. Para protegerse de la represión, algunos obreros comenzaron a huir hacia el monte con sus familias, en donde fueron perseguidos y reprimidos sin piedad. La Forestal envió a la Gendarmería Volante a que reprimiera salvajemente a los trabajadores con la ayuda de otros grupos parapoliciales, como la Liga Patriótica. En las siguientes semanas, la empresa decidió endurecer la represión contra los trabajadores, llegando a límites de crueldad sin precedentes. Mientras seguía operando con personal reducido bajo el control de la Gendarmería Volante, comenzó a incendiar las viviendas obreras para lograr que los trabajadores escapen y así declararlos en deserción. Los incendios se desarrollaron con total impunidad durante todo el mes de marzo y hasta fines de abril, mientras los obreros y sus familias seguían refugiándose en los bosques. Al finalizar la masacre, en un territorio arrasado por el fuego, habían quedado entre 500 y 600 obreros muertos, cientos de familias expulsadas y varios líderes sindicales detenidos. La Forestal se fue del país en 1966 sin responder ante la justicia por las graves pérdidas económicas, ecológicas y humanas que causó en el Chaco Austral. 2. Masacre de la Bomba. En la primavera de 1947, cientos de familias del pueblo indígena Pilagá se reunieron en La Bomba, una zona del entonces territorio nacional de Formosa, llamada así por una bomba de agua que estuvo mucho tiempo en el lugar. El motivo de la reunión era ver al sanador Pilagá Luciano Córdoba, un hombre que curaba solo con palabras y sin cobrar, y participar de las festividades que se realizaban en torno a él. La bomba se encontraba muy cerca de la localidad de Las Lomitas y a pocos metros del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional. Al ver que cada vez llegaban más familias y que el paraje se iba convirtiendo en un sitio de debate político y religioso, Gendarmería intentó desalojarlos, pero los indígenas se resistieron a abandonar la bomba. Finalmente, el 10 de octubre por la tarde, efectivos de la Gendarmería Nacional dispararon con fusiles y ametralladoras contra la multitud. Las familias comenzaron a correr desesperadamente intentando escapar de las balas, pero fue en vano.
La persecución de los indígenas por el monte se extendió durante semanas. En la primera mitad del mes, un número indeterminado de adultos y niños murieron debido a las heridas, la sed, el hambre y a nuevos fusilamientos. El 16 de octubre, un avión equipado con una ametralladora Colt que había llegado desde la base militar del Palomar en Buenos Aires, se sumó a colaborar en la represión. Durante la segunda mitad del mes de octubre, se multiplicaron las capturas, las violaciones, los asesinatos y las víctimas fueron enterradas en numerosas fosas comunes. La masacre pasó totalmente desapercibida y la prensa solo hizo referencia publicando notas menores sobre un malón indio que atacó el pueblo de Las Lomitas. En 2005, la Federación Pilagá inició una demanda civil y penal contra el Estado Nacional. Gracias a la investigación, procesaron a Carlos Smachetti, copiloto del avión que participó en la masacre, quien falleció en 2016 en medio del proceso judicial. También se encontró una de las tantas fosas comunes con 27 cadáveres. Se estima que ese 10 de octubre de 1947, al momento de empezar los disparos, en la bomba había aproximadamente 6.000 personas. El Estado argentino sigue sin reconocer la masacre. 1. Patagonia rebelde. En noviembre de 1920, la Sociedad Obrera de Río Gallegos declaró una huelga por mejoras en salarios y viviendas para los peones rurales. Al poco tiempo, la huelga se propagó a toda la provincia de Santa Cruz. Los huelguistas tomaron las estancias lanares con sus patrones como rehenes en algunos casos. A raíz de esto, el presidente Hipólito Yrigoyen mandó al frente del regimiento al teniente coronel Héctor Benigno Varela para intentar atenuar el conflicto. Varela habló con los obreros para llegar a un acuerdo, lo que normalizó la situación, pero la paz duraría poco. A fines de 1921, los obreros tomaron nuevamente las estancias. Varela exigió a los huelguistas que volvieran a sus actividades y les prometió mejoras para ellos y sus familias, pero de no hacerlo en el plazo de un día, les advirtió que los forzaría y que fusilaría a quien disparara a su tropa. Inmediatamente dictó una resolución en donde decía que cualquier obrero armado sería fusilado sin miramientos. Tras la negativa respuesta de los trabajadores, cumplió con su amenaza. El gobierno de Yrigoyen no avaló oficialmente el accionar de las tropas, pero tampoco lo repudió. Solo hubo algunos debates y denuncias en la Cámara de Diputados de la Nación en los primeros meses de 1922, pero fueron sistemáticamente desoídos y al poco tiempo el asunto cayó en el olvido. En 2010 se levantó el cenotafio Estancia Anita en homenaje a los peones rurales fusilados en el Calafate. Otro homenaje fue realizado en 2014 cuando se señalizó la fosa común del Cañadón de los Muertos, en memoria a los huelguistas patagónicos masacrados por el ejército argentino. Se estima que entre 1921 y 1922, en la Patagonia fueron fusilados entre 800 y 1500 obreros. Hasta acá el video sobre masacres en la historia argentina. Como verán, no incluí ningún hecho ocurrido en dictadura, para que vean que en democracia el gobierno también utiliza la represión y la violencia sistemática cuando ve que sus intereses están siendo amenazados. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan me lo escriben abajo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones y también seguirme en mis redes. Nos vemos la próxima.